Hola, ¿cómo están? Para arrancar esta nueva emisión de En el Barro, les voy a proponer que repasemos una encuesta muy fresquita de la consultora Proyección. Son 1.500 casos en Gran Buenos Aires y área metropolitana de Buenos Aires, que nos va a permitir este trabajo ver un poco por qué se flexibilizó la cuarentena y cuáles son las variables que están moviendo en términos generales el proceder y la percepción de la sociedad de esta área bien delimitada de la Argentina, donde se está concentrando, donde se concentra la mayor cantidad de la población y donde se está concentrando la mayor cantidad de casos y de muertos en la pandemia y donde se concentran también los grandes problemas de la economía, de la producción, etcétera, etcétera. La encuesta de proyección dice que se presenta una disminución respecto al mes anterior de la aprobación a la gestión del gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández. Bajó un 47%. Pensemos que en abril estaba en casi el 90%, frente a un 30,8% de desaprobación. Acá una obviedad, pero que sirve también para medir dónde estamos parados. El 67,5% de los votantes del Frente de Todos, o sea, del oficialismo, están de acuerdo con la extensión del aislamiento social de la manera que el gobierno nacional lo vaya definiendo, mientras que hay un apoyo del 20%, casi 19,2%, en quienes votaron a Juntos por el Cambio. O sea que ese acuerdo del 47% con las medidas del gobierno incluye una pequeña porción, un quinto en lo que son los votantes de Juntos por el Cambio. La mayor parte de los consultados, 64%, considera que el esfuerzo realizado hasta el momento valió la pena. Eso es a favor de las autoridades nacionales. Y el 79,7%, 80%, considera que se debe apelar ahora a la responsabilidad social. O sea, hay un acuerdo con lo que se ha decidido, pero lo que se está diciendo es no queremos más que venga desde arriba lo que tenemos que hacer. Situación económica es mala, 70,2% de la población, entre quienes la consideran negativa, un 29%, y muy negativa, 40 y pico por ciento. Empieza a aparecer que la economía nacional está yendo en la dirección equivocada, 46%, por sobre quienes consideran que la dirección es la correcta, 30,9%. Responsabilidades sobre la situación económica actual. Si bien se adjudica una responsabilidad al contexto sanitario del coronavirus en un 44,2%, esto aparece en el segundo lugar y sigue echándosele la culpa de la base de la situación económica a Mauricio Macri y su gestión con un 48%. Esta baja en la popularidad, digamos, de las medidas del gobierno nacional y sus propias figuras principales, encabezadas ellas por el presidente Alberto Fernández, tiene una repercusión también hacia la oposición. Cae casi 8 puntos la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, que venía siendo el segundo referente nacional debajo de Alberto Fernández, un oficialista, un opositor. Y otra novedad, entre los votantes de Juntos por el Cambio, crece con el paso de las semanas la tendencia sobre que María Eugenia Vidal debería liderar ese espacio opositor. Y parece ser que la exgobernadora se está moviendo bastante en esa dirección. Así estamos, así pensamos, estamos ya metidos de cabeza en una nueva etapa del enfrentamiento al coronavirus y estamos en momentos en que las cifras nos tienen muy expectantes porque también es probable que se deba volver para atrás ya sin un respaldo tan categórico como el que se tuvo en el arranque. Sí, Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Tenía dos preguntas para hacerte, una como médico y otra como, si se quiere, como político, porque bueno, vos has estado en la función pública y de los expertos que están tan cerca del asesoramiento del presidente, sos tal vez, entre comillas, aunque sea uno de los más políticos, sanitarista y esas cosas. La médica es
Ahora que hablamos de prever y tener responsabilidad por el tema de las camas de terapia intensiva y que tenemos que estar repitiendo todo el tiempo, ahora con 5.000 contagiados y 117 muertos, que hay que lavarse las manos, que el tapaboca, que la distancia, ¿qué hacemos con la gente mayor y con la gente con enfermedades preexistentes? Porque cada vez se habla menos de eso. Y ahora está saliendo todo el mundo, incluso desde el punto de vista recreativo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora, en este momento particular, con los mayores y con los más vulnerables desde el punto de vista de salud? Bueno, son las personas que familiarmente más tenemos que proteger. Es decir, acá el distanciamiento físico, el uso de los barbijos, tratar de proteger de que no estén en contacto con personas extrañas a los que puedan ser el núcleo íntimo de relación permanente, es poner a las personas en riesgo, porque el virus está circulando en muchísimos espacios, tanto de la ciudad de Buenos Aires, que ha informado más de 1.500, aproximadamente 1.500 casos, y en el conurbano bonaerense, como en muchos otros lugares del país. Pero vuelvo a repetir, si nosotros mantenemos las premisas básicas del uso de la mascarilla, no me gusta el tapabocas, sino que cubra la nariz y el mentón, el distanciamiento físico, son herramientas poderosísimas para controlar este virus y evitar las aglomeraciones, es decir, no hacer, si nos queremos reunir con nuestros mayores y los queremos visitar, tratemos de no abrazarnos en esta etapa, tratemos de no estar en un lugar mucha gente con ellos, porque esa es la mejor forma de protegerlos. Perfecto, Roberto. Déjame que le haga la política, porque me faltó hacerle la política. Roberto, vos decías que esto nos va a llevar a sacar después otro tipo de conclusiones. Y anticipándome un poquito a eso, y como sanitarista ya te pregunto, y por la experiencia y lo que estás viendo, ¿es viable un país con tanta gente concentrada en tan poco territorio, por lo menos desde el punto de vista sanitario? ¿Es viable qué? Discúlpame, no te entiendo la pregunta. El país, Roberto. Sí. Pues es viable, digamos, se puede hacer, es decir, nosotros tenemos en el mismo país situaciones de experiencias de lo que sucedió, también en una forma de situación como fue Villa Azul en el conurbano, o Angelelli en la ciudad de Buenos Aires, o distintos lugares de Córdoba que donde hay mucha gente concentrada, se pudo controlar el brote, pero hubo una fuerte participación tanto de la sociedad como el Estado. Acá este problema es actualmente un problema de todos nosotros, no es solo del Estado, no es solo, sino que es de toda la sociedad. Después podremos nosotros entrar a discutir si se debería o no se debería, pero es muy difícil. A ver, es muy fácil hablar con el diario del lunes, es muy difícil teniendo que estar tomando decisiones permanentemente con un virus que a medida que íbamos conociéndolo teníamos que ir tomando, o que se tenían que ir tomando acciones o intervenciones. Es más, ustedes han visto que en muchísimos lugares se dijo, vamos y esperemos que haya la inmunidad rebaño, y tienen miles de fallecidos. Otros dijeron las mascarillas. Argentina fue uno de los primeros países que propuso el uso de mascarillas. En Perfil fue uno de los primeros que salieron con el tema de la propuesta de mascarilla, donde se planteó como una estrategia. Y ahora todo el mundo lo está poniendo obligatorio. Es decir, hay cosas que hemos hecho bien, hay cosas que podríamos haber hecho mejor, pero creo que después, en el momento de la reflexión, cuando pase esta tormenta, podremos estar mejor ajustados y podremos haber aprendido más. Podremos haber aprendido de los equipos de salud que están sobreexigidos. Ustedes piensen que los equipos de salud hacen 5 meses que prácticamente no tienen sábados, domingos ni feriados, tienen sobreturnos. Sí. No vamos a entrar en defensa, pero el sistema de salud, los equipos de salud vienen sobreexigidos. Entonces, si la ciudadanía no se cubre, ¿cuánto más vamos a poder estar en esta situación de defensa y de búsqueda de alternativas a la población? Y después hablaremos del politrabajo, del salario, pero esas cosas tienen que quedar en una carpeta como pendientes para ser trabajados como sociedad, como tú me preguntas, Eddie, como país viable hacia el futuro.
En los últimos días, en buena parte de los análisis políticos, basándose en fuentes del oficialismo, de distintos sectores del oficialismo, fue creciendo una tendencia a un análisis muy crítico sobre el papel que viene desempeñando el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Desde la semana pasada fue subiendo esa ola de cuestionamiento al jefe de gabinete, se llegó a consignar que se va, lo que por otro lado es tomado como el ataque que no se le puede hacer directamente al presidente de la Nación, que ha puesto precisamente ahí a alguien de su mayor confianza, como es el nieto de Antonio Cafiero, una figura emblemática del peronismo original. Se habla del síndrome de Marcos Peña, porque Alberto Fernández habría puesto en ese lugar a un joven leal, pero sin la suficiente experiencia política como para, por un lado, hacerle sombra al presidente de la Nación y, por otro lado, poder plantarse frente al conjunto del gabinete, incluso en la relación con otros poderes, con la autoridad que merece esta etapa. Suena, por contraposición, Sergio Massa como futuro jefe de gabinete, que creció en su predicamento interno. Algunos dicen que lo que se pretende es correrlo a Massa del medio con estos rumores, pero desde el lado de Massa lo que señalan es una pregunta. ¿Vos dejarías la empresa de la que sos dueño para irte a otra para ser gerente? Interesante, es una visión un poco corporativa del poder, pero de algún modo Sergio Massa viene jugando ese papel de administrador de esta entidad de tercera instancia que es el Frente de Todos y en sus vínculos hacia el afuera de la coalición gobernante. Un papel que por otro lado ni Cristina ni Máximo Kirchner pueden desempeñar y que tampoco lo puede hacer el presidente de la Nación porque está ocupado en otros temas que tienen que ver con el gobierno e incluso con mantener la sintonía con los gobernadores de todas las provincias. En el fondo lo que se están discutiendo en este momento en la coalición de gobierno son los lugares de quienes se van a sentar a una eventual mesa de diálogo donde se va a conversar la eventual estrategia del país para los próximos años. Se va a hablar de economía, se va a hablar de institucionalidad, se va a hablar de justicia y eso genera muchas tensiones y muchos runrunes y muchos enfrentamientos sordos del Congreso de la Nación también dicen, acá se está hablando más con los medios de comunicación que dentro de la propia coalición para plantear estos temas. Se da esta discusión un poco al borde del abismo porque están todas las luces prendidas sobre los efectos directos e indirectos en medio del pico de la pandemia. O sea, cuántos muertos, en definitiva, vamos a tener y cuántos perdedores, en definitiva, vamos a tener por la crisis económica que la pandemia agudizó a límites impensables. Pero bueno, por ahora, en síntesis, Cafiero no se va y Massa no viene. El miedo es una reacción animal básica, perfectamente diseñada para la supervivencia. Claro que eso que podríamos considerar así a vuelo de pájaro como puro instinto animal es en realidad el resultado de un complejo mecanismo eléctrico disparado por neuronas y vehiculizado a través de hormonas. Claro que no vamos a ponernos a hablar acá y sobre todo sin saber de cortisol, adrenalina, vasopresina, pero sí podemos hablar que después de tantos cuestionamientos al enamoramiento con la cuarentena desde un supuestamente maquiavélico discurso del miedo, parece estar llegando la hora de que el miedo en serio, el que no es sonso, nos sirva para algo. Todas las encuestas vienen señalando que el top 3 de nuestros miedos es un sub y baja triangular de miedo a enfermarnos, miedo a la inseguridad y miedo a ser más pobres. Un día está arriba uno, otro día está arriba el otro, pero enfermedad, inseguridad, pobreza son el nudo de nuestros miedos actuales. Mirá qué simples nos volvió la pandemia. Ojalá que salud, dinero y tranquilidad queden como desafíos prioritarios y permanentes cuando esto pase, porque
va a pasar y salud, dinero y tranquilidad deberán ser prioridades, si no, no habremos aprendido nada. El tema es que ahora es el tiempo de asignarle al miedo en serio, al que no es sonso, el valor de una herramienta. La política, acaso por primera vez desde que tenemos memoria, al menos desde que yo tengo memoria, para enfrentar al COVID-19 se autoasignó un valor científico y de golpe un montón de médicos se hicieron famosos desde la tele, desde las redes sociales, arriándonos hacia el aislamiento, la distancia social, el uso del barbijo, el lavado de manos, mientras que fuera de cámaras los mismos médicos les indicaban al presidente de la nación, a los gobernadores provinciales y a los intendentes qué debían hacer para hacernos hacer a todos lo correcto. Más que contra un virus, la pelea inicial era contra el tiempo. Había que ganar tiempo para equipar y adiestrar al sistema sanitario y había que ganar tiempo para que el aburrimiento, la fatiga y el parate de la producción que iban a llegar completaran la compleja y multifacética realidad de un país empobrecido, desalentado, sin rumbo y con una población terriblemente mal distribuida en materia precisamente de salud, de dinero y de tranquilidad. Hace unos días la política decidió empezar a abrirse a ese todo del que debe ocuparse, porque para eso está la política, si bien el tiempo le había alcanzado para hacerlo justo cuando viene lo peor. Y quienes cuestionaban el discurso del miedo instalado por una espantosa infectadura, empezaron a cuestionar la oportunidad, el timing de quienes tomaron las decisiones, de quienes toman las decisiones. Digámoslo de una vez, la prevención se basa en la administración del miedo para convertir el miedo en responsabilidad. O sea, el rojo del semáforo es peligro, lo mismo que la calavera en los frascos de veneno o el rayo en las cajas de electricidad. En salud, prevenir también implica sensatamente relacionarse con el miedo. Ingerís mucha grasa, infarto. Fumás mucho, cáncer de pulmón. No te vacunás, te vas a enfermar de enfermedades que hicieron estragos en la historia de la humanidad. Tuberculosis, viruela. En el pico de los cuestionamientos fue Pedro Can, a quien yo considero un sabio, quien perdió la paciencia y sí, metió miedo. ¿No les gusta la cuarentena? Bueno, vayan y prueben cómo les va con la terapia intensiva y el respirador. Hoy, la supuesta fase 3 es en la práctica un adiós a la cuarentena. Y por eso la apuesta es a la responsabilidad surgida de la administración del automiedo, la autoadministración del miedo. Se supone que cuantos más infectados y muertos contemos entre nuestras relaciones, entre nuestros conocidos, entre nuestros parientes, compañeros de trabajo, etcétera, vamos a ir aplicando lo que nos repitieron como loros durante 4 meses seguidos. Y si no, a embromarse. Todo va a volver para atrás. Ahora la política debe reencauzarse. Lo más probable es que nos haga mucha falta la política en el cortísimo plazo para volver a ordenarnos o reordenarnos. Estamos en más de 5.000 infectados diarios, hasta 6.000. Estamos en más de 100 muertos por día en el área metropolitana de Buenos Aires, donde las camas de terapia intensiva pueden llegar a convertirse en un desesperante privilegio. Y no va a ser enumerando borracheras de la Pato Bullrich, ni contando los asesinatos de CFK, ni definiendo la boludez de Kicillof o acusando livianamente a la mafia de Macri, cómo vamos a encontrarle una solución civilizada al problema, a las cosas, a lo que pasa a todos. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos,
Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Vamos a coincidir en que por lo menos se supone que nos gobierna el peronismo, ¿verdad? Pero hoy por hoy los opositores más vistosos también son peronistas. Miren a Miguel Ángel Pichetto. Pichetto está armando por detrás de Juntos por el Cambio una especie de pata peronista, menemista, donde también aparece ahí asesorando Carlos Grosso, que fue desde las sombras quien de algún modo inventó a Mauricio Macri como político, porque en los últimos años de la dictadura, esto poca gente lo recuerda, el grupo Macri, las empresas de Franco Macri, habían dado trabajo como gerentes a el mismo Carlos Grosso, a José Manuel de la Sota, el cordobés, al mendocino José Octavio Bordón. El grupo Macri de algún modo parió al peronismo de la democracia. Los kirchneristas dirán, bueno, pero esa es la vieja guardia menemista. Tapando y sin recordar una vez más que Néstor y Cristina y Parrilli fueron menemistas y después fueron cabalistas, y sin recordar que el propio Pichetto, hasta no hace mucho tiempo, defendió a capa y espada a Néstor, a Cristina, como lo había hecho con Duhalde y con Menem en el Senado anteriormente. Patricia Bullrich viene de la JP, Diego Santilli, Cristian Ritondo, el propio Rodríguez Larreta es más peronista que otra cosa, aunque en la capital hay que cuidar un poquito las formas y hacerse un poco el gorila. Y María Eugenia Vidal, que tiene 2 hijos con su reciente ex marido Ramiro Tagliaferro, peronista. Los terceros en discordia, Lavagna, Graciela Camaño, con Duhalde y Chiche, que andan por ahí hablando con todos, con ellos, con los otros, con los de un lado, con los del otro. Y ni hablemos del peronismo de la inmensa mayoría de los gobernadores provinciales y de los intendentes del Gran Buenos Aires. Así que vengan y explíquenme los proyectos contrapuestos e irreconciliables que impiden la tan querida y nunca bien practicada unidad nacional en la Argentina. Si todos estuvieron con todos y mientras convivieron y hasta que se pelearon, convivieron bien. Perón decía que los compañeros son como los gatos, cuando parece que se están peleando, se están reproduciendo, y se reprodujeron tanto que habría que considerar también al peronismo como el gran gato encerrado de la democracia, del poder y de la desunión nacional.